escuchaban el tema que vamos a estar tratando el día de hoy acá en Soluciones. Para ello hemos invitado a Carlos Bruzual, psicólogo clínico, y también a Fernando Molines, psicólogo clínico. Bienvenidos, gracias por acompañarnos el día de hoy por la invitación. acá en Placer, Soluciones gracias. y tratar este tema tan interesante. Pero yo quisiera iniciar la conversación justamente solicitando que definiéramos qué es la frustración, qué significa. ¿Es un sentimiento? ¿Es algo que está ligado con algún trastorno psicológico? ¿Qué es? Okay. Comenzamos como quieren. Bueno, la frustración es el Carlos. estado en el que se encuentra la persona. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. ¿Sí? A ustedes por estar acá. La frustración es el estado en el que se encuentra la persona luego de que un comportamiento que antes era eficaz, que producía unos resultados en el medio ambiente que nosotros deseamos, deja de producirlos, ¿sí? A partir de un momento dado. Sí, para complementar la definición de Carlos, se refiere a una condición, a una situación en la cual hay una consecuencia que como resultado de nuestro comportamiento no se está presentando, consecuencia que nosotros esperábamos, consecuencia que nosotros anticipábamos como resultado de nuestro comportamiento. Para entender un poco esta definición, es importante que entendamos que muchas de las cosas que nosotros hacemos, muchas de las actividades que nosotros realizamos, están muy influenciadas por las consecuencias que sigan a nuestro comportamiento. Nosotros no intentaríamos prender una luz si al darle, digamos, al interruptor esta no se prendiera, nosotros no hablaríamos con una persona si esta no nos respondiera, nosotros no trabajaríamos si no percibiéramos un sueldo por esta labor. Y nosotros no intentaríamos aproximarnos, iniciar una relación, por ejemplo, de una pareja con una persona si esta reiteradamente nos rechazara. Es importante que nos percatemos de que en estas situaciones las consecuencias que le siguen a nuestro comportamiento son muy relevantes para dar cuenta del mismo. Y como tal, esa frustración se presenta cuando esas consecuencias, cuando esas situaciones, esos comportamientos que nosotros hacemos no le siguen esas consecuencias. ¿Cómo reconocemos pues que estamos o que lo que estamos experimentando es frustración? Bueno, habría muchas formas. Usualmente también están asociadas algunas reacciones fisiológicas cuando se presenta esta frustración. Sentimos los músculos tensos, por ejemplo. Podemos tener un incremento en la frecuencia respiratoria, un incremento en la tasa cardíaca. Son respuestas, a veces hay sudoración. Podemos hacer algunas cosas, apretar algunos músculos, rechinar de los dientes. Ese tipo de cosas ocurren. También cosas asociadas a nuestro entorno ambiental. Vemos que algo que usualmente se presentaba en nuestro entorno ya no se está presentando. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, cuando estamos esperando por algún transporte público, que le sucede a muchas personas, y el transporte no llega, esperamos y esperamos y esperamos. Se refiere a eso precisamente a una consecuencia que no está siguiendo como resultado de nuestro comportamiento. Nosotros estamos esperando, pero no está llegando el metro, no está llegando el autobús, o nosotros estamos haciendo una cola para comprar algo, para comprar algún tipo de producto, y esperamos, hacemos la cola, y llegamos y al final resulta que no está el producto, o el producto está bajo un precio que no era el esperado, no era el anticipado. Y como tal, digamos, esa consecuencia que nos está presentando, esa consecuencia que nosotros esperábamos no está presente. Entonces son cosas que nosotros hacemos, cosas, sensaciones fisiológicas, son cosas en nuestro entorno que nos permiten decir, bueno, aquí está ocurriendo frustración. ¿Cuál es la diferencia entre sentirse frustrado a sentirse desesperado? Desesperado, como se entendería en el imaginario social, tendría más que ver con que sentimos que lo que nosotros hacemos no tiene éxito y buscamos, como sentimos que tal vez ya no tengamos opciones, algo que hacer. Pero la frustración no es igual, o sea, tienes una expectativa de algo, no lo lograste y sí, sientes... pero veamos, en la frustración precisamente se da que todavía no se ha dado el desistimiento, o sea, no hemos desistido todavía. Esa frustración precisamente ocurre para potenciar un poco más nuestro comportamiento, darnos ese último impulso para poder lograr algo, si se puede. Ya en la desesperación, digamos, las alternativas Ya desaparecieron. abortas esa misión y pues sí, definitivamente dices, no puedo con esto. Sí, hay una diferencia en los lapsos de tiempo. La frustración es anterior y la desesperación posterior a que lo intenté. Yo creo que un ejemplo que ilustraría bastante la frustración actualmente sería con el tema del trabajo y los sueldos. Por ejemplo, si una persona, vamos a plantear que tenemos dos personas, uno que ha trabajado, con una misma. Una persona tiene 30 años trabajando en una institución y ese sueldo le ha permitido vivir de un nivel más o menos decente, o que para sus estándares era decente, durante esos 30 años. Y eventualmente ese mismo trabajo, ese comportamiento que era eficaz, deja de serlo porque el sueldo que le está proporcionando ahora el trabajo no es suficiente para mantener el nivel de vida que tenía antes.
Entonces, ahí, a eso me refería en un ejemplo que ilustra claramente que el comportamiento que era eficaz, trabajar en un trabajo típico de 8 a 4, por ejemplo, me permitía vivir bien. Ya no me lo permite y debo buscar otras opciones, ¿sí? Y aquí también vemos, usando el mismo ejemplo, podemos ilustrar que mientras más tiempo tenga yo trabajando en esa misma institución, más difícil, más frustrante va a ser que otra persona, por ejemplo, una persona que tenga un año trabajando en la misma institución, nada más tenga un año, y otra que tenga 30 años. Para la persona con 30 años va a ser más frustrante que su trabajo, el comportamiento que ha ejercido por 3 décadas, no sea eficaz que el que tenga un año, ¿sí? Entonces, bueno, ese ejemplo ilustra bastante, por ejemplo, en la situación actual, una de las causas de frustración. Una de las causas de frustración que probablemente sea más común de lo que pensamos. ¿Qué lleva a la frustración? Ya decíamos, pues, esa tener expectativas ante algo, o ese ejemplo que muy claramente nos comentaba Carlos. Pero ¿qué otro ejemplo podríamos tomar y que nos lleve a sentirnos frustrados? Sí, bueno, hay muchos causales para la frustración. Uno de ellos, por ejemplo, es que en nuestro medio social ya no se estén presentando las mismas condiciones que se presentaban antes, y lo que lleva, por ejemplo, a que haya una disminución de algunos bienes o de algunos servicios que antes estaban disponibles y ahora resulta un poco más difícil adquirirlos. Es decir, en nuestro medio social ya entonces, como digamos consecuencia, por ejemplo, un deterioro económico o de alguna escasez en algunos productos, se está presentando una situación que nos impide que bajo nuestro comportamiento, por ejemplo, el comportamiento de ir al trabajo, de obtener dinero para adquirir estos productos o de intentar ir al supermercado para comprarlos, pues no estén teniendo, como lo comentaba Carlos, la misma eficacia, no estén teniendo el mismo resultado. Esas consecuencias que antes estaban presentes pues ya no lo están. También otro causal posible es, por ejemplo, algún déficit en algún tipo de habilidad. Algunas habilidades, por ejemplo, asociadas, sociales, etcétera, que algunas personas podrían tener deficitarias y bajo algunas circunstancias les dificultarían el control de algunas situaciones. Pensemos en alguna persona que tiene alguna dificultad para relacionarse con otras personas. Esta persona podría sentirse frustrada en una situación social en la cual tenga que interactuar con otras personas y no lo consiga, no consiga ser eficaz con estas personas, no consiga relacionarse de forma efectiva, o alguna situación en la cual la persona no sea muy hábil para oponerse al comportamiento que consideren adecuado de otros, que sea, por ejemplo, muy pasivo cuando otros se comportan de forma inadecuada con esa persona, o que sea excesivamente agresivo y por lo tanto su comportamiento sea ineficaz para cambiar el comportamiento de los otros, para oponerse al comportamiento de los otros y por lo tanto sentir frustración porque su comportamiento no está teniendo ninguna eficacia, ningún resultado para cambiar un poco las circunstancias, para cambiar esas expectativas. ¿Cuál es la diferencia entre frustración y fracaso? Bueno, aquí también, al igual que con la desesperación, tiene que haber diferencia en los tiempos. La frustración es previa a que se ha hecho la acción. El fracaso es que ya yo intenté lo que iba a lograr, como comprar un producto, trabajé para tratar de adquirir un sueldo y no lo logré. Ya no alcancé la meta, ya llegué ahí fracasé en mi intención. La frustración es previo a este suceso, ¿sí? Ok. Y también creo que bueno, como decía Fernando, sí, los causales de la frustración son completamente diferentes. Y otro ejemplo que quería, o algo que debemos resaltar, es que es importante que lo que nosotros percibimos si la situación está bajo nuestro control o percibimos que no la podemos controlar. Cuando no está bajo nuestro control, o sea, cuando somos, aunque podemos ser partícipes de ese cambio en X situación, no somos, digamos, quien toma la decisión al final, esa decisión final, exacto, para cambiar la situación en la que nos encontremos. Eso hace más, digamos, fácil el camino, o abona más rápido el camino para que las personas se sientan frustradas. Depende de la percepción de la persona. Por ejemplo, vamos a un ejemplo con un trabajo en la situación actual de dificultad del transporte, por ejemplo. Vamos a suponer que un empleado que tiene que llegar a su trabajo a las 8 y hay una tranca y no puede llegar, ¿sí? Aquí vamos a suponer dos situaciones distintas. Tenemos dos oficinas. En una, el empleado no logra llegar y digamos que el supervisor, jefe, el que toma la decisión con respecto al personal, no acepta que no llegasen por las trancas.
Y en otra, el empleado no llega, comunica la situación y si es aceptable el motivo de la tranca para no asistir. En ninguna de las dos yo tomo la decisión de si es o no aceptable el asistir o no al trabajo por motivo de una tranca. Sin embargo, si yo percibo como que yo era el responsable, como que era como si yo fuese el que toma la decisión y yo no la tomo, entonces yo me voy a sentir frustrado, porque es algo que está fuera de mi control, pero yo lo trato de controlar. Aquí, lo que yo sí puedo controlar en estas dos situaciones, por ejemplo, es cómo le expreso yo a mi supervisor, jefe, persona de recursos humanos, por qué no pude llegar. Yo puedo controlar parte de la situación, más yo no soy el que toma la decisión final. Si yo identifico qué es lo que yo controlo y qué es lo que no, y me enfoco en lo que yo puedo controlar, reduzco probablemente la probabilidad de que ocurra esta frustración. ¿Sí? Sí, y digamos también hay estrategias centradas en la emoción y centradas en el problema. Hay algunas estrategias que precisamente están diseñadas para situaciones en las cuales, digamos, el control escapa de nuestras manos. Nosotros no tenemos ningún control, ninguno de nosotros, muy pocos de nosotros, sobre la situación económica del país y Claro. por lo tanto La situación política, por ejemplo. Sí. Y por ejemplo, nosotros centrarnos en una estrategia de solución de problemas, de pretender solucionar el conflicto, pues no va a acarrear muchos resultados. No tenemos una forma efectiva de cambiar esas circunstancias, pero sí tenemos formas de controlar un poco esa emoción, de controlar un poco esa frustración. Y esa es una estrategia más centrada en la emoción. Entonces, eso depende mucho de la evaluación que haga. Por ejemplo, si nos percatamos de que una persona requiere de alguna asistencia psicológica porque esta frustración, digamos, se presenta de forma reiterada en su vida cotidiana, pues eso, digamos, el psicólogo en particular realizaría una evaluación de esa circunstancia y a partir de esa evaluación determinaría qué tipo de estrategias serían más productivas que se practicaran con las personas, se pretendieran instruir. Y bueno, como le digo, hay estrategias que están centradas en esas situaciones que se resultan incontrolables y algunas estrategias que están más centradas en ampliar un poco los repertorios de la persona para que esas situaciones que a lo mejor consideran incontrolables, pues en realidad no lo sean. Vamos a hacer una pausa en nuestra entrevista. En la próxima parte conozcamos el perfil de una persona que pues esté frustrada. Hay un común denominador, eso lo vamos a descubrir en la próxima parte. Acompáñenos también a través de las redes sociales, en todas somos @solucionesgb, utilizando la etiqueta numeral Soluciones Frustración. Ya regresamos. Continuamos con más de soluciones. Estamos conversando sobre la frustración con dos psicólogos clínicos, Carlos Brusual y Fernando Molinés. Nos acompañan en el estudio el día de hoy. ¿Cuál es el perfil de una persona frustrada? ¿Hay un común denominador? Okay. Bueno, nosotros no identificamos como un perfil que englobe a todas las personas que se frustran, por decirlo de alguna manera, sino que lo que identificamos son distintas causas por las cuales la persona llega a frustrarse, que tienen que ver con esta percepción de que algo requiere un esfuerzo mayor del que yo preví, algo escapa de mi control, mi conducta ya no es eficaz para cambiar la situación, pero no diría que hay un perfil global en donde podamos decir, bueno, todas las personas que se frustren son de esta manera. Común. Sí, es que de hecho todos podemos sentir frustración en uno u otro momento. No es tanto cuál es el perfil de las personas frustradas, sino cuál sería el perfil de aquellas personas que experimentan la frustración con mayor frecuencia. Exacto. No es tanto todos somos capaces de frustrarnos, es más bien exacto qué tan frecuente o no podría ser que una persona se frustre. Y bueno, precisamente los casos en los cuales la frustración es más probable en algunas personas, se podría presentar, por ejemplo, que tengan algunos déficits en algunas habilidades para resolver conflictos, que tengan algunos déficits en relaciones sociales, que tengan algunos déficits en la forma en la cual se relacionan en habilidades sociales, que tengan algún patrón un poco disfuncional de imponer a otros algunas cosas. Por ejemplo, hay algunas personas que experimentan frustración a diario y que son personas que tienen algunos principios, algunos valores un tanto rígidos y que intentan, digamos, imponerlos o intentan establecerlos a otras personas. Y cuando estas personas no se comportan de la forma en la que ellos quieren que se comporten, pues es un poco catastrófico para ellos. Bueno, todo es un desastre, esto no tiene solución, esta persona es una mala persona, y empiezan a reaccionar más que al comportamiento del otro, a esos pensamientos que ellos tienen sobre esa situación.
y no le encuentran solución precisamente porque están enfrascados en ese tipo de pensamiento, en ese tipo de pensamiento catastrófico, en ese tipo de pensamiento disfuncional. Las formas de reacción. ¿Cómo reacciona una persona, esas distintas maneras de reaccionar ante una frustración o ante sentirse frustrado? Bueno, Carlos. eso va a depender mucho de, digamos, del historial de aprendizaje que tenga la persona, ¿sí? Si agarramos a 10 personas distintas y vemos la historia de lo que ha hecho cada una, probablemente cada uno va a reaccionar de una manera diferente, ¿sí? Por eso cuando uno interviene o trata a una persona que te da un problema asociado a lo que aquí definimos como frustración, se va a enfocar mucho en la causa, lo que la persona sabe hacer, ya ha hecho al respecto, y qué repertorios conductuales se pueden modificar o agregar a los repertorios que ya tiene la persona para que pueda enfrentar la situación de una forma más eficaz. Hablábamos en el bloque anterior de lo que experimenta una persona que sienta frustración. Nos hablaba de a lo mejor algunas unas señales físicas. La ansiedad puede ser una de esas señales o manifestaciones que sienta la persona que se encuentra frustrada ante algo. Bueno, la ansiedad más que todo es diferente que la frustración. La ansiedad se refiere más bien a una condición anticipatoria de algún evento potencialmente aversivo. Imaginemos, bueno, vamos a poner un ejemplo. Imagínense que una persona acude aquí al programa y siente ansiedad porque la van a ver las personas de Claro. televisión, etcétera. Eso es más que todo anticipatorio. Es una cuestión que ocurre antes de enfrentarnos a una situación potencialmente problemática, potencialmente aversiva. En el caso de la frustración, nosotros ya estamos inmersos en una situación problemática, ya estamos inmersos en una situación aversiva. Y como digo, la ansiedad es anticipatoria, la frustración es más que todo relacionada con el presente. ¿Puede causar alguna enfermedad, alguna dolencia física que tenga de lo mejor después graves consecuencias? Una persona que se sienta frustrado. Sí, sobre todo porque la frustración está asociada a la actividad de algunos sistemas fisiológicos como el sistema simpático o el sistema hipotalámico pituitario adrenal, sistemas que están relacionados en el lenguaje vernacular como el sistema de huida o lucha. Entonces, estos sistemas pueden hacer algunas alteraciones fisiológicas que a largo plazo, si esto es crónico, pueden tener algunas dificultades fisiológicas. Por ejemplo, en el caso de una hiperactivación del sistema simpático, ocurre que hay un redireccionamiento del flujo sanguíneo de, por ejemplo, algunos órganos, los intestinos, en el estómago, se redireccionan a otros sectores, a otras partes, y podríamos tener problemas gastrointestinales, por ejemplo, estreñimiento o alguna cosa similar. También incluso puede ocurrir que, como consecuencia de una hiperactivación del sistema hipotalámico pituitario adrenal que está asociada con la producción de cortisol, tengamos una inhibición en la absorción de calcio en los intestinos. Entonces esto puede ser no una causa de osteoporosis, pero sí es algo que puede predisponer al desarrollo de esta condición. Bueno, esas son algunas de las que también está asociada, por ejemplo, al debilitamiento del sistema inmune. Una, digamos, hiperactivación de la hormona cortisol mantenida, del glucocorticoide cortisol, mantenida durante un tiempo bastante prolongado, puede estar relacionado con un debilitamiento de algunos indicadores del sistema inmune y por lo tanto predisponernos a enfermedades. Algo que hay que rescatar que mencionó Fernando, creo que hay que hacer énfasis, es que todas estas posibles consecuencias son si se mantiene a largo plazo, si no es que se equipara, la persona está frustrada, van a surgir todos estos problemas. Es algo mantenido. Y sí, y hablamos de algo, por ejemplo, particularmente que la osteoporosis. La frustración no va a causar osteoporosis, eso no funciona así. Es más un factor, bueno, algo que puede predisponer, algo que puede acelerar el desarrollo de esto. Pero algo importante que mencionaba Carlos era en cuanto al tiempo, a esa estadía de esa frustración en una persona. ¿Cuánto puede ser lo mínimo o lo máximo en experimentar frustración? Bueno, yo no diría que hay un número así que pueda Exacto, que englobar podemos a todas las decir personas. un mes, 6 días, pero digamos, pues, ¿a qué punto se vuelve más grave? Yo lo diría en el momento en el cual la persona siente que, bueno, la situación rebasa sus recursos y requiere de asistencia. No hay una delimitación particularmente clara en este aspecto, sencillamente cuando la persona o las personas del entorno de ese sujeto juzgan que la persona, digamos, está en una situación de precariedad, una situación que podría ser particularmente ya insoportable, insostenible y podría requerir de asistencia. La frustración tiene o guarda relación con la agresividad o pues la depresión.
Bueno, ahora que mencionas depresión, la frustración puede llevar a la pérdida de control sobre los reforzadores que percibimos del medio ambiente. Esto me refiero a que nuestra conducta no nos permite obtener aquello que considerábamos agradable o deseable del medio ambiente, y a medida que vamos perdiendo control sobre nuestro ambiente, es un factor de riesgo que puede llevar a uno de los muchos factores de riesgo que puede contribuir con el desarrollo de la depresión, ¿sí? No diría que hay una relación causal de frustración-depresión, ni tampoco de frustración-agresión, pero la agresión también puede ser un comportamiento que tiene la persona, dado que mis comportamientos anteriores, como por ejemplo ir al trabajo de 8 a 4 todos los días, no sirvió para adquirir un sueldo que me permita adquirir lo que yo quería. De repente en un contexto como de comprar, mi sueldo no es suficiente, la persona puede reaccionar. La agresión puede ser un comportamiento alterno, ¿sí? Tampoco diría que hay una relación causal frustración-agresión, pero es un factor de riesgo para que Sí, ocurra. digamos, en los momentos previos ante los cuales se puede presentar frustración y durante la frustración, la persona puede emitir una serie de comportamientos que están direccionados a retomar un poco control de la situación. Y uno de esos comportamientos precisamente puede ser la agresión. Y la agresión es más probable, por ejemplo, cuando estamos lidiando con personas que podrían tener una baja tolerancia a la frustración. Entonces vemos personas que no soportan mucho la idea de que algunas de las cosas de su entorno se salgan un poco de control o dejen de estar bajo control de esas situaciones. Y por lo tanto es más probable que estas personas reaccionen ante esta situación de una forma agresiva, de una forma violenta. ¿Y la depresión? Y bueno, la depresión, como señaló Carlos, precisamente la frustración puede estar relacionada con la depresión en algunas ocasiones porque ocasiona, como decimos, la frustración está relacionada con el hecho de que ciertas consecuencias no se estén dando como resultado de nuestro comportamiento. Una de los causales de depresión es precisamente estar en una situación de desesperación, de desamparo, que no podemos controlar gran parte de las cosas que están en nuestro entorno. Entonces, cuando la frustración se hace crónica, cuando se presenta la frustración de forma muy reiterada, estamos perdiendo control sobre muchas de esas consecuencias, sobre muchas de esas cosas de nuestro entorno que antes resultaban agradables y que ahora ya no las estamos pudiendo conseguir. Hablaba de algo interesante y es la tolerancia a la frustración. ¿Podemos ser intolerantes a la frustración? Y sin embargo, experimentarla en algún momento. O sea, ¿cómo se maneja eso de ser tolerante o no lo serlo? Digamos que todos tenemos como un nivel distinto de tolerancia a la frustración. No diría que somos intolerantes, sino la persona que identificaríamos como intolerante es alguien que tiene una tolerancia a la frustración muy baja. Exacto. Es tolerar que algo no resulte como yo deseaba que resultase, ¿sí? Por ejemplo, en la situación actual de las colas para comprar productos, puede que tengamos a dos individuos y van a hacer colas para comprar algo. Uno, si en el primer lugar al que fue a hacer cola no consiguió lo que deseaba, ya puede experimentar frustración, mientras que otro tal vez la experimenta después de ir a 3 lugares distintos, ¿sí? No es que uno de los dos es intolerante y el otro es tolerante, es que ambos tienen niveles de tolerancia a la frustración distintos, ¿sí? Ok. Fernando, quería comentar algo sobre el tema de la tolerancia. No, Lo digo porque Carlos usted lo fue refería. quien Sí. lo sacó a colación. El nivel de autoestima tiene que ver con que nos sintamos más o menos tolerante o que tengamos mayor o menor tolerancia a la frustración. No, yo no diría que hay una correlación entre autoestima o frustración. Son, digamos, cosas independientes. Podemos tener una persona con baja tolerancia a la frustración que tenga una autoestima muy alta y una persona con alta tolerancia a la frustración que también la tenga muy alta. O sea, no hay esa especie de correlación entre esas dos variables, si se quiere. Las expectativas a lo mejor poco realistas de lo que tengamos ante una situación o ante alguien, por ejemplo, ¿eso te puede causar frustración? Sí, creo que Fernando lo comentó antes, que una persona que tenga unas expectativas muy rígidas, que tenga como una visión de mundo un Que sea poco mayor cerrada. exigente o más exigente consigo mismo. Sí, que considera que las cosas deben suceder de esta manera. Y si no suceden de esta manera específica que yo me planteé, entonces puedo experimentar frustración. Mientras que si tenemos otra que, ok, yo quisiera que las cosas sucedan de esta manera, pero si no suceden, tengo como otras opciones, un abanico de opciones, probablemente experimente menos frustración. Ahí varía de acuerdo a la rigidez de la persona, de qué tan cerradas sean mis expectativas.
Hacemos otra pausa acá en Soluciones, ya regresamos con más. Recuerden participar a través de nuestras redes sociales, en todas somos @solucionesgd y el día de hoy estamos utilizando la etiqueta numeral soluciones frustración, numeral soluciones frustración. Acompáñenos con esta etiqueta y en la próxima parte vamos a estar revisando todos sus mensajes a través del Instagram y del Twitter. Ya regresamos. Continuamos con más de Soluciones. Estamos hablando sobre la frustración. La frustración en este momento en el país. Apliquémoslo en las experiencias de ustedes como psicólogos clínicos. ¿Han aumentado, por ejemplo, la cantidad de visitas a los consultorios por personas que se sienten frustradas ante la situación que en este momento atraviesa el país, política, social, pues, y en muchos ámbitos? Muchas veces hemos tocado durante todo el programa el ejemplo de a lo mejor hacer una fila para poder comprar algún alimento o medicamento, por ejemplo. Varias veces lo han colocado ustedes como ejemplo. En este momento, ¿cómo ustedes cómo han visto, por ejemplo, esas visitas de personas que pues han sentido o se sienten frustradas? Bueno, yo he identificado en algunos pacientes sí presentan, digamos, las mismas reacciones problemáticas como pánico, ansiedad, estrés, pero la causa en algunas situaciones es la falta de un medicamento, la forma en la que la persona reacciona al ver una cola larga. Es una situación problemática más asociada a otros problemas, pero no me atrevería a decir si como causa he aumentado la frecuencia porque no tengo digamos, unos datos sólidos para comparar cómo estaba antes a cómo estaba ahora. ¿Sí? Lo que sí puedo afirmar es que sí la identifico como una causa de reacciones problemáticas que las personas llevan a consulta. Fernando, en Sí, su bueno, caso, ¿cómo nuestro ha sido? entorno social en particular, sí he tenido experiencia con algunas personas que se presentan precisamente por frustración. Sin embargo, como señaló Carlos, no tengo datos, digamos, poblacionales para yo afirmar si ha aumentado o no la frecuencia. Lo que sí puedo decir es que la situación, digamos, económica del país ciertamente hace más probable que esto se presente, hace más probable que esta frustración se presente, precisamente porque hace más dificultoso la adquisición de algunos bienes, de algunos servicios, de algunas, digamos, cosas que las personas quisieran adquirir, algunas metas que tienen y que están siendo obstaculizadas por esta situación económica. Pensemos en una persona que a lo mejor quería adquirir un vehículo, que quería, no sé, poner un pago inicial para una vivienda y bueno, la situación ahorita no le permite hacer ese tipo de planes, no le permite planificar ese tipo de cosas, sino lo pone a vivir, digamos, el día a día. Y bueno, ciertamente esas situaciones, el hecho de que se esté constantemente digamos, en esa lucha por adquirir esas consecuencias, esas digamos, consecuencias, cosas que son agradables para nosotros, que son necesarias para nosotros, nos estén presentando. ¿Ha aumentado las visitas a los consultorios o la cantidad de pacientes que pues solicitan ayuda ante pues sentirse frustrados? El problema con eso es que precisamente como la situación problemática es económica, pues también quiere decir que no solo las personas tienen dificultades para adquirir estos bienes, estos productos, porque son más costosos, Claro. sino también que también podrían ser más difícil para ellos asistir a una consulta psicológica que llega a acarrear un costo y por lo tanto... Eso también los hace sentir frustrados. claro, evidentemente. Entonces, evidentemente, las personas se da esta necesidad, pero no tienen la forma de solventarla porque tampoco pueden hacer un pago para... Es en la misma situación que la cuestión médica. Personas que sencillamente no pueden costearse los medicamentos y bueno, no tienen otra opción que sencillamente no costearlo. ¿A dónde nos puede llevar la frustración? Bueno, la pérdida de la sensación, la desesperanza aprendida, por ejemplo, la pérdida de control sobre los reforzadores que percibimos del medio ambiente, constituye un factor de riesgo para todas las situaciones que mencionó ya Fernando. No diría que nos lleva ahí, pero es un factor de riesgo que puede ocasionar estos problemas, ¿sí? Y sobre lo que preguntabas anteriormente de los consultorios, de si asisten más personas, bueno, yo en los servicios de salud públicos sí he notado por colegas que aumenta la frecuencia de búsqueda de ayuda. Sin embargo, lamentablemente el sistema de salud pública no está preparado
digamos, atender la masa de personas tan amplia que busca la ayuda. Vamos a empezar a revisar algunos mensajes que nos hacen llegar nuestros seguidores a través de nuestra cuenta en Twitter. Por ejemplo, Marlene Navarro nos pregunta, ¿cómo buscar ese equilibrio, esa negociación entre parejas? Estoy leyendo un tuit del día de ayer, imagínense ustedes. Aquí está otro. Arques 11 dice, frustración. Está a la orden del día porque personas no logran metas en un país que no apoya la ciudadanía. Y es justamente parte de lo que estábamos conversando con nuestros seguidores el día de hoy, pues digamos que sí hay mayor cantidad de ciudadanos venezolanos que se sienten o están experimentando la frustración en este momento, parte de lo que ustedes nos comentaban, ¿no? Por acá nos comenta también Glenis J. Páez, dice, ¿cómo no estar frustrado cuando tu sueldo no llega a cubrir necesidades básicas de la familia? Parte de algunos ejemplos que nos han colocado ustedes, pero ¿qué recomendarle a Glenis, por ejemplo? Bueno, ahí en ese caso particular del sueldo... porque es algo que no maneja, pues. Pero es muy importante priorizar, hacer digamos, ver gastos, qué gastos puedo cortar. Sin embargo, lamentablemente la situación de base, que es que los precios van a subir y mi sueldo no va a subir acorde a los precios, no la puedo modificar. Pero yo puedo modificar el ingreso que sí tengo, priorizar lo que voy a gastar, solo hacer gastos necesarios. Lamentablemente no es lo ideal porque una persona que tiene un trabajo desea tener sus gastos necesarios y bueno, lo que diríamos en el lenguaje coloquial, sus gustos. Claro. Pero lamentablemente la situación no nos permite tener esos gustos también. Ese choque de calidad de vida. También hay otras estrategias que no están enfocadas tanto en el problema, sino en controlar esta emoción aversiva. A veces no podemos controlar esta situación y sencillamente no importa lo que hagamos o las planificaciones económicas que hagamos, pues el sueldo no da. Hay otras estrategias enfocadas un poco más en controlar esa emoción, en controlar esa reacción fisiológica, que nos permiten un poco estar más en control de esa respuesta. Por ejemplo, aunque esto debe ser administrado por un profesional, podrían investigar sobre el procedimiento de relajación muscular de Jacobson, que se llama relajación muscular progresiva, que es una respuesta un tanto incompatible con la frustración y puede permitir un poco controlar esta reacción fisiológica. También hay otras respuestas, otras formas de controlar la emoción que se refieren a algunos ejercicios, por ejemplo, que han demostrado tener cierta efectividad occidentales, de la cultura occidental, y que bueno, recientemente han entrado en boca de los científicos porque resulta que independientemente como nosotros lo expliquemos, desde la psicología se explica de forma científica esos efectos, han demostrado ser relevantes. Por ejemplo, estrategias tipo mindfulness, yoga, ese tipo de ejercicios pueden ayudar un poco a controlar esa reacción emocional. Claro, nosotros no lo explicamos según esas tradiciones lo hacen, ¿no? Más desde la parte científica, pero sí han demostrado ser eficaces, tienen resultados favorables para controlar un poco esa frustración, para controlar un poco esa emoción. Y bueno, a veces no podemos controlar esa situación económica, pero sí los conflictos que se generan a partir de la misma. A lo mejor no podemos hacer nada con nuestro sueldo, ese es el sueldo que tenemos y listo, pero sí tenemos formas de, por ejemplo, a lo mejor resolver algunos conflictos familiares que podrían derivarse de ese problema y podemos impartir estrategias, terapia familiar, algunas estrategias de comunicación asertiva, algunas estrategias de ese tipo que permitirían intervenir en algunos de esos problemas relacionados y que la situación en general sea un poco menos frustrante. Es decir, muchas cosas se pueden hacer relacionadas a eso. Sin embargo, no hay una sola respuesta, ¿no?, para tratar la frustración, porque eso depende mucho del análisis que haga el psicólogo o clínico en particular que esté enfrentado a esa persona, a ese paciente que le solicita las herramientas. Eso depende de la evaluación que haga el psicólogo de cada caso en particular, porque no puedes tratar todos los casos de la misma forma porque todas las frustraciones no surgen por el mismo motivo. Hacemos una pausa. En la próxima parte, las soluciones a la frustración. Y además vamos a seguir leyendo algunos de los comentarios que nos hacen llegar a través de nuestra cuenta en Twitter. A la pausa y ya volvemos. Según Daniel Handler,
La frustración es un estado emocional interesante porque tiende a sacar lo peor de quien está frustrado. Ya en la última parte de nuestro programa por el día de hoy, Soluciones, hablando sobre la frustración, vamos a seguir revisando algunos mensajes que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales. Uno de nuestros más fieles seguidores, el Galán Guillén, dice: a veces cuando estoy molesto suelo tomar decisiones inciertas, necias o negativas. ¿Esto en qué afecta? ¿Y guarda esto relación con la frustración? Ok, tal vez la persona se refiere a que en un momento en el que sus emociones nublan un poco su juicio, ¿sí? Digamos, como se diría en lenguaje coloquial, toma decisiones con lo que llaman cabeza caliente, ¿sí? Yo en este caso uno le recomienda a la persona alejarse, incubar la idea, alejarse un poco de la situación, controlar sus emociones, y una vez con lo que llamarían en lenguaje coloquial cabeza fría, es decir, ya centrado en examinando los hechos, ¿sí? Tomar las decisiones y evitar tomar una decisión apresurada en el momento por tratar de solucionarlo inmediatamente, porque me puedo arrepentir después porque la tomé en base a mis emociones y no en base a todos los hechos y todos los pros y contras de tomar o no esa decisión. Claro. Sí, una Mirna, pregunta sí. importante que podemos realizar en esa situación es: nosotros queremos estar en lo cierto, queremos ser efectivos. Nosotros queremos tener razón o queremos ser felices. Eso es algo que también ocurre muchas veces en la frustración. A veces reaccionamos ante una supuesta injusticia que alguna persona comete contra nosotros, y nos interesa más tener la razón que nosotros ser efectivos con esa persona y cambiar su comportamiento. Y en esos aspectos, precisamente, esa reacción, como dice Carlos, con cabeza caliente en vez de que con cabeza fría, suele ser precisamente problemático porque predispone a que esta situación vuelva a presentarse, esta situación problema, porque no le damos una respuesta efectiva. Entonces, claro, tal vez a corto plazo es algo magnífico para nosotros, porque bueno, soltamos eso todo y bueno, nos quedamos a gusto, pero a largo plazo nos trae más problemas que soluciones. Nos pregunta por acá Mirna Luisa Medina, dice: frustración, ¿es negativo ser intolerante a la frustración o tener poca tolerancia a la frustración? Bueno, aumenta la probabilidad de que ocurran todos los problemas asociados a la frustración que hemos mencionado. Sin embargo, la tolerancia a la frustración es algo que se puede mejorar. Digamos que a medida que mis interacciones con el medio ambiente produzcan cada vez más resultados eficaces y yo aprenda a tener comportamientos alternos frente a que una situación no salga como yo planeaba que saliera, que mi comportamiento no es eficaz, ok, yo tengo otras opciones, un abanico de opciones, va a aumentar mi tolerancia a la frustración. Si yo solo me enfoco como en eso que yo sé hacer específicamente, y si eso no resulta, me frustro, entonces sí me va a traer esos inconvenientes a largo plazo que ya hemos mencionado. Nos comenta Arques 11, para que la tolerancia exista debe haber respeto, ya que hay abuso ya que el abuso genera frustración si no hay orden. Bueno, precisamente, y esta es otra de las intervenciones que usualmente se administran en los casos de frustración, y se refieren más que a las cosas que nosotros hacemos, es a las cosas que nosotros pensamos. Muchas veces la frustración ocurre no a la situación como tal, per se, sino a los pensamientos que nosotros tenemos. Entonces, pensar cosas como esto es injusto, como esto es una desgracia, como esto es insoportable, como esto es tal cosa, como esta persona es mala, como esta persona es un abusador, etcétera, son cosas que potencian un poco esa frustración. Una de las intervenciones que también se administra de la parte de la terapia cognitivo-conductual se refiere a la reestructuración cognitiva, que se refiere un poco a cambiar estos pensamientos disfuncionales que están teniendo las personas, estos pensamientos que en vez de ayudarlas, más bien les causan más frustración, les causan más problemas, y bueno, que tengan unas estrategias un poco más, digamos, eficaces para enfrentar la situación, un poco más, digamos, que le causen menos frustración, menos malestar. Nos comenta por acá Guillermo Luis: buenos días, ¿las personas bipolares pueden sufrir frustración a largo plazo? Vamos a tratar de hacer respuestas cortas, por favor. Bueno, todos podemos sentir frustración, personas bipolares, personas con cualquier tipo de diagnóstico, no hay una limitante allí en ningún aspecto. Nos preguntan por acá, ¿una adecuada autoestima es directamente proporcional a un buen nivel de tolerancia a la frustración? ¿Esto es así? Bueno, como dijo Fernando, creo que lo comentó antes, no hay una correlación directa entre una autoestima y el nivel de frustración.
¿sí? Y la tolerancia, la frustración. La correlación sería más con los repertorios conductuales que yo tengo para hacerle frente a la situación que con cómo me evalúo yo mismo, que es la autoestima. Por acá, Marlene Navarro, la frustración puede enfermar aparte de psicológicamente, físicamente, lo decíamos, pero vamos a reiterarle para la respuesta. Sí, precisamente, como digo, está asociada la frustración con algunas respuestas fisiológicas como la activación del sistema simpático y el sistema hipotalámico pituitario y adrenal, cuya activación a largo plazo puede estar asociada con problemas gastrointestinales como el estreñimiento, síndrome de intestino irritable, también algunas cuestiones asociadas al sistema inmune, debilitamiento del sistema inmune, pero claro, esto en caso de presentación a largo plazo. Mever dice, siento frustración por dejar mi país sin terminar mis estudios. Esto creo que es un pensamiento muy común o que se ha hecho lamentablemente común en nuestro país. Bueno, lamentablemente en ese caso escapa del control de la persona, sin embargo, como mencionaba Fernando antes, lo que podemos controlar nosotros es nuestra reacción emocional y nuestros pensamientos, ¿sí? Pero lamentablemente no podemos controlar la situación que la ocasiona, pero podemos controlar cómo reaccionamos nosotros a eso. Hay un mensaje por acá de Marisabel Martínez, gran responsabilidad de los padres, enseñar a los hijos a tolerar la frustración y a ser resilientes. Sí, eso ciertamente es muy importante porque de hecho la tolerancia a la frustración se puede enseñar, eso no es algo con lo que nacemos, eso no es algo que viene, digamos, de tabula rasa, es algo que precisamente se puede instruir. Por ejemplo, los padres pueden diseñar situaciones para sus niños en los cuales progresivamente se les presentan situaciones más complejas, más difíciles de resolver y bueno, tratar de instruir precisamente para que esa respuesta se mantenga, para que precisamente, porque ¿qué ocurre por ejemplo en los casos con las personas con baja tolerancia a la frustración? A lo mejor estas personas enfrentaron de forma muy brusca, muy abrupta, algunas situaciones problemáticas que eran extremadamente complejas y requerían una serie de pasos muy dificultosos, digamos, para alcanzar una solución. Entonces, digamos, esta presentación repentina de esa situación problemática, digamos, puede llevar precisamente a que la persona no tenga un adecuado entrenamiento de tolerancia a la frustración. Pero si, por ejemplo, lo hacemos más graduado, si, por ejemplo, se nos presentan situaciones que escaladamente son un poco menos problemáticas, son un poco menos complejas, podemos enseñar incluso a nuestros hijos a ser más tolerantes a esta frustración. Nos quedan unos 30 segundos, soluciones rápidas, recomendaciones. Bueno, no esperar a que la situación se escape de todo de nuestras manos para buscar ayuda, ¿sí? No esperar a que ya explote la situación, por decirlo como sería en lenguaje coloquial, para buscar ayuda. Siempre, bueno, ahí está disponibles varios servicios psicológicos, tanto públicos como privados. Y bueno, yo recomendaría busque ayuda antes de que sea muy tarde. Fernando. Sí, comparto la opinión de Carlos. Es importante precisamente tratar el asunto, entre más rápido se trate, pues más fácil se puede hacer. También de muchas situaciones relacionadas con precisamente la frustración, tener cuidado de nuestras habilidades pueden ser más o menos efectivas, cuidado con nuestros pensamientos y con nuestras emociones que también pueden ser controladas. Muchísimas gracias Carlos Brusual y Fernando Molinés, psicólogos clínicos, ambos gracias por habernos acompañado el día de hoy, habernos ayudado a entender un poco sobre este tema frustración. Lamentablemente pues la situación que por este momento atraviesa el país ha llevado a que muchas personas a lo mejor se sientan frustradas, pero yo siempre culmino el programa diciéndoles que la esperanza es la última que se pierde. Son situaciones difíciles las que estamos atravesando los venezolanos en este momento. Muchos tomando decisión de lamentablemente tener que dejar el país donde nacieron. Y eso cuesta y eso puede causar mucha frustración. Pero pensemos que somos un país hermoso, somos un país grande, somos un país luchador y trabajador. Y vamos a seguir trabajando y luchando por nuestro país. La esperanza es la última que se pierde y siempre hay solución. Lamentablemente nos despedimos por el día de hoy, mañana con otro programa interesantísimo. No se pueden perder el programa de mañana. Gracias por su participación, que tengan un bonito día dentro de lo que cabe. Chao. Es recomendable usar un plan B cuando sientas que no estás alcanzando tus objetivos en la vida. No dejes a un lado reconocer tus errores. Esto te ayudará a no cometerlos nuevamente y sabrás cómo reaccionar ante los hechos que te impidieron avanzar. Recuerda que de las experiencias se aprende y se crece espiritualmente. No busques la perfección, ya que es contraproducente para sanar y superar las frustraciones.